Por favor, preste mucha atención. La palabra de hoy, al igual que siempre y en cada momento, es muy crucial. Los cristianos han sido el credo más perseguido en toda la historia de la humanidad. Lo voy a volver a decir. Los cristianos han sido el credo más perseguido en toda la historia de la humanidad. Incluso el mismo Jesucristo vivió tal desprecio que después de enfrentar un juicio injusto, lo crucificaron. Desde entonces la cristiandad ha sido objeto de todo tipo de vejaciones. ¿Cuántos son cristianos aquí? Esto se trata de nosotros. Escuchen palabra de Dios. Incluso, y vamos al primer texto bíblico, Jesús durante su suplicio, cuando era llevado en su vía crucis al Calvario, expresó Lucas 23:31. Jesús dijo así a la cristiandad: porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Tomen nota, hilen fino conmigo. Segunda cita bíblica, por eso en Primera de Corintios capítulo 4, verso 11 hasta el 13, el apóstol Pablo, compilando este tipo de sentimientos y situaciones que siempre acaecen a la cristiandad, al cristiano, Pablo dijo: hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Se dice hoy por hoy que hay persecución religiosa, pero eso no aplica en relación al budismo. Ellos no son perseguidos. Se dice que hay persecución religiosa en el mundo, pero eso no aplica en relación al Islam. Ellos no son perseguidos. El punto es que el sistema solo ataca la fe cristiana. La guerra espiritual está desatada no contra el Islam, no contra el budismo. La guerra espiritual está cazada en los aires con respecto a la cristiandad. Al parecer, el budismo, el islam, la brujería, el espiritismo y muchas ideologías son funcionales al mundo, pero la fe cristiana le es antagónica a este sistema. Nuestros principios y valores encarnan estándares éticos que este mundo no puede aceptar. Nuestra fe y sistema de creencias chocan contra este sistema, pues nuestros principios no cabalgan al mismo ritmo de este mundo. Por el contrario, nuestros valores exponen la decadencia de este mundo. Así lo dijo Jesús a sus hermanos de sangre. ¿Escucharon bien? Así lo dijo Jesús a sus hermanos de sangre. En otras palabras, a sus hermanos de parte de madre. Porque la Biblia dice que María tuvo hijos con José después de haber dado a luz a Jesús en condición de virgen. Juan capítulo 7, verso 7. Jesús dijo así a sus hermanos de sangre: no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. ¿Lo ven? El mundo aborreció a Jesús porque él testifica que las obras del mundo eran malas.
De modo que la mera existencia de Jesucristo era un fastidio para el mundo. Marilyn Manson, que le llamaban el anticristo del pop, subía un cordero en sus conciertos y hacía todo tipo de vejaciones con ese cordero, con un animal. El punto es Jesús, el punto es el cristianismo, el punto es Cristo. No es otro credo, somos nosotros. Es nuestra fe, son nuestros principios y nuestros valores. De modo que la mera existencia de Jesucristo era un fastidio para el mundo. Y lo digo porque incluso en ocasiones la gente se confrontaba sola, sin que Jesús siquiera dijera una sola palabra. Y se los voy a probar bíblicamente. Sin que Jesús dijera algo para redarguir a nadie, la gente se perseguía. Lucas capítulo 5, verso 8. Lucas 5, 8, los pongo en contexto. Cuando Jesús realizó la pesca milagrosa, lanzaron la red, las redes se rompían llenas de peces. Un milagro. Y la extraña reacción de Pedro frente a ese hecho fue caer de rodillas y decir: apártate de mí, soy un hombre pecador. ¿Acaso no es interesante? Jesús en ningún momento emplazó a Pedro. Jesús en ningún momento lo interpeló. Jesús en ningún momento lo redarguyó. Jesús en ningún momento lo exhortó. En ningún momento le dijo: eres un pecador. Solo la presencia de Jesús y un hecho hizo que Pedro se postrase y dijese: soy un pecador, apártate de mí. Eso representa la presencia de la iglesia en este mundo. Le somos irritantes, le somos fastidiosos. Nuestros principios, nuestros valores, solo el hecho de nuestra existencia. Pero así es como confronta el Espíritu Santo de Dios. Juan capítulo 16, verso 8. El Espíritu de Dios dice que convence al mundo. ¿De qué cosa? De pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo no es de este mundo. ¿Y sabe qué es lo hermoso? Que la Biblia dice que tú y yo tampoco somos de este mundo. Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Y el Espíritu de Dios convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cristianos son perseguidos por sus principios que profesan. Acuérdense a cuántos de sus hijos, ¿por qué ustedes los llamaron de la escuela? Porque su hijo no quería participar con ciertas situaciones que le parecían inmorales al interior de un aula de clase. Porque ustedes han hecho un trabajo hermoso. Vuestros hijos son diferentes. Y de eso se trata ser cristiano. Ser distintos al mundo, no parecernos al mundo. Cristianos son perseguidos por sus principios que profesan. Y a medida que los movimientos, escuchen esto, a medida que los movimientos progresistas crean más y crean, desarrollan y crean más y producen más ideologías, más nos vemos diferentes frente a ellos. No podemos vernos igual. Y cada vez que surgen nuevas ideologías y nuevas cuestiones y nuevas cosas, más lejos, más distintos nos vemos y más nos volvemos despreciables para ellos. El apóstol Pedro, primera carta, capítulo 4, verso 4. Primera de Pedro 4:4, que fluya hoy la doctrina. ¿Cuántos dicen amén? Que fluya la palabra. Dice, mira lo que dice, hablando de la gente del mundo que te critica.
y que te difama porque eres cristiano, porque no tomas a la par con ellos, porque no practicas la moral de ellos, porque tu moral es distinta. Dice así: a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan. La Biblia lo dice. La Biblia lo dice, de que por nosotros correr en sentido contrario, ellos nos ultrajan y nos difaman. ¿Lo ven? Ellos nos injurian porque no compartimos sus desenfrenos. ¿Saben por qué? Porque somos distintos. Y yo quiero persuadirme a creer que todos nosotros somos distintos al mundo. Por eso el apóstol Pablo nos exhorta a no conformarnos a este siglo. Usted va a aprender ahora algo muy profundo. Lo recibí de Dios ayer, hoy. Romanos capítulo 12, verso 12. Vamos a dejarlo fijado allí. Léanlo todos conmigo, por favor, todos. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por favor, por amor a Dios, observen bien ese texto. Para entenderlo mejor, les invito a leerlo de derecha a izquierda, o sea, en el sentido inverso de lectura de los idiomas semíticos, y verás la luz que viene a tu mente. Prácticamente dice de la siguiente manera: para que ustedes puedan comprobar la voluntad de Dios agradable y perfecta, transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que no se conformen a todo lo que este siglo les produce. A todo lo que este siglo le produce al sistema. El canon se cerró. 66 libros inspirados por el Espíritu Santo, aprobados por el Espíritu de Dios. Se cerró el canon. La Biblia es como el pan. Es viejo, pero pucha que alimenta. Hace bien. Pero el mundo produce cosas nuevas, novedosas. El mundo produce cosas nuevas. La Biblia es antigua. La palabra de Dios tiene muchos años, siglos de historia. Pero cielo y tierra pasarán, mas su palabra nunca pasará. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Dicen que la Biblia es como el vino, entre más añejo mejor. Entonces hemos encontrado la máxima, si lo leemos de abajo hacia arriba o de derecha a izquierda. Entonces hallamos la máxima de este párrafo bíblico. Se encuentra exactamente en el centro de la oración. Pues en la medida en que los creyentes, miren el centro de la oración, en la medida en que los creyentes se transformen por medio de la renovación de su entendimiento, comprobarán cuál es la voluntad de Dios en relación a todas las modas que produce el siglo, en relación a todas las tendencias ideológicas que el siglo produce, y el otro año vendrán otras nuevas tendencias. Entonces comprobarán cuál es la voluntad de Dios en relación a las
políticas que produce el mundo, las filosofías que produce el mundo y los demás movimientos sociales que produce este siglo. Entonces llevarás toda la escritura y te relacionarás con Dios y les preguntarás: Señor, ¿esto es tuyo? Señor, ese hombre que anda prometiendo como político para ser presidente, ¿ese hombre es tuyo, Señor? Me conformo con lo que ese hombre dice. ¿Qué hay en su corazón, Señor? Entonces comprendes que Dios está dispuesto a transformar tu entendimiento para que puedas comprender su voluntad en cada decisión de tu vida. Cuando vas a cambiarte de barrio, cuando vas a cambiarte de comuna, cuando vas a cambiar de colegio para un hijo, ¿es conveniente o no es conveniente? Y haces de Dios tu socio y el Espíritu de Dios te guía entonces a toda verdad, porque no todo lo que el mundo produce es bueno. A su nombre sea la gloria. De modo que muchos cristianos, por no transformarse mediante la renovación de su entendimiento, terminan conformándose en todo lo que produce el siglo. Se conforman al siglo, entonces ahora dejan de ser distintos, ya no son diferentes, ahora son semejantes. El siglo es semejante al creyente, ahora él mismo se parece al siglo, pues el creyente habla como el siglo, viste como el siglo, se comporta como el siglo, compra la narrativa del siglo, difunde en redes sociales la propaganda del siglo, vota en las urnas por políticos progresistas, abortistas, antidios y antifamilia como los hace el siglo. Pues no tiene filtros ese cristiano, por lo tanto no puede comprobar la voluntad de Dios agradable y perfecta en todo lo que el mundo produce a granel. Iglesia, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Denme el aplauso al Señor, déle ese aplauso al Señor. Ustedes deben saber que la palabra iglesia viene del griego eclesia. Eclesia. Eclesia, que en su aplicación cristiana significa los que salen fuera del mundo. ¿Qué significa eclesia? Los que salen afuera, los que salen fuera del mundo. En Juan capítulo 15, verso 18 al 20. Mira cómo Jesús nos dijo. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? ¿Cuántos son cristianos? Así les dijo Jesús una vez. Escuchen a Jesús decirles: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra de Jesús? Queridos, la iglesia auténtica de Cristo es diferente al mundo. ¿Pueden decir amén? Lo voy a volver a decir. La iglesia auténtica de Cristo es diferente al mundo. Y por ser diferente, sufre penalidades y lleva el vituperio de Jesús. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Verso 3 al 4. Segunda de Timoteo 2, del 3 al 4. Pablo dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Gloria a Dios. Escuchen las siguientes noticias. Nigeria, más de 200 cristianos macheteados, tiroteados y calcinados al interior de una iglesia.
Más noticias. Extremismo islámico perpetra masacre en Siria. Cristianos asesinados por terroristas musulmanes. Más noticias. Reciente. Activista LGBT ingresa a misa y asesina a niños en Estados Unidos. El punto es nuestra fe. El punto es nuestra fe. Yo he orado por ustedes, papitos, cuando tienen conflictos en sus colegios. Cuando en algún momento una hermana de la iglesia le pasé una carta y le dije: con esto te defiendes de que exhibir a tu hija de este tipo de clases, que de repente le hacen mal, y la gente ningunear a nuestros hermanos en la fe. Jesús lo había dicho. Pero yo pregunto hoy: ¿daría usted su vida por Jesús? Piénselo, solo piénselo, nada más. ¿Darían ustedes su vida por Jesús, como lo han hecho recientemente algunos cristianos? Finalmente, les invito a leer la oración que se encuentra en Juan capítulo 17 del 14 al 19. Jesús hizo una oración por nosotros y yo quiero traerla hoy, porque hoy medité mucho en esto y el Señor trajo esta oración que Jesús hizo por nosotros allí en el huerto de Getsemaní, antes de ir a morir al Calvario de su cruz. Jesús oró por nosotros y dijo así al Padre: Padre, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, escuche, así yo los he enviado al mundo. ¿Qué hizo con nosotros Jesús? Nos envió al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Amados, somos distintos porque nuestra fe es diferente a todo lo que opera dentro de este sistema reinante, y lo voy a volver a decir. Nuestra fe es diferente a todo lo que opera dentro de este sistema reinante. La iglesia de Cristo es tan distinta en valores que nuestros valores frente al sistema progresista de hoy no son funcionales al mundo. Nuestros principios solo honran a Dios. Nuestros principios no honran a los hombres. Nuestros principios solo honran a Dios. Gloria a Dios. Por lo tanto, no estamos en el mundo para agradar a los hombres. Estamos aquí, fuimos escogidos por Él para agradarlo a Él, agradar a Dios. Entonces somos su complacencia. Nuestros hijos son hijos de Dios. Dije que tus hijos son hijos de Dios. Por eso los presentaste. Por eso cuando nace un niño en una iglesia, se presenta ante Dios, porque queremos que sea una tea arrebatada del fuego, y lo presentamos ante Dios para que Dios lo guarde, lo cuide. Gloria a Dios. Por lo tanto, nuestros hijos son de Dios y los instruimos en el camino del Señor, y cuando nuestros hijos desarrollan su fe en Dios, entonces tampoco nuestros hijos encajarán en el sistema. ¿Lo pensaste alguna vez? Piénsalo ahora. Tus hijos, su fe linda, la que has inoculado en sus corazoncitos, sabiendo de que has sembrado palabra de Dios, principios y valores hermosos y eternos, el mundo no los va a aplaudir en tus hijos.
Así que, pero tengo fe y lo he recibido de Dios, que serán nuestros niños los que serán la generación que derribarán gigantes en el porvenir. Gloria a Dios. Ellos, porque instruye al niño en su camino. Ellos serán la generación del avivamiento. Porque ¿sabes qué? Porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Y yo creo que por eso a algunos papás les da miedo tener hijos, porque la sociedad está decadente. Pero Dios jamás prohibió que, por muy difícil que estuviese una sociedad, las parejas dejasen de ser prolíficos. Él dijo a Adán y Eva: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra. Y cuando el diluvio acabó con aquella civilización y las 8 personas que sobrevivieron al diluvio en el arca, Dios les volvió a decir la misma cláusula, la misma solicitud a esos 8 sobrevivientes: fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. El plan de Dios es que la tierra fuese llena, pero pero hay cristianos que hablan como el sistema, que piensan como el sistema y no piensan como Dios. Pero si Dios promete, Dios cumple, Dios paga, Dios provee, Dios abre puertas y Dios saca adelante a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Aleluya, aleluya. Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. A su nombre sea la gloria. A eso tiene miedo Satanás. El enemigo detesta creyentes fuertes espiritualmente. Él solo necesita creyentes débiles emocionalmente, creyentes débiles moralmente, para que se parezcan al siglo. Pero tú eres iglesia, los que salen del mundo. Dios está con nosotros. A su nombre sea la gloria. Y Él traerá un gran mover. Y con esto termino. Dios visitará este planeta y traerá un revés tan grande al sistema, que lo que Dios va a hacer, el mundo no lo espera, pero nosotros lo estamos esperando. A ellos los tomará por sorpresa, pero no a nosotros, porque vendrá un gran despertar en Dios. ¿Y saben qué va a suceder? Se cumplirá la palabra escrita: la salvación de los gentiles, la plenitud de los gentiles. ¿De qué estoy hablando? De vuestros familiares que hoy no conocen a Dios, tus familiares que quizás se burlan de ti. Cuando visitas allá el 31 de diciembre a tu familia y te sirven así el alcohol, y te lo sirven y te dicen tómatelo, y tú dices no, y te amenazan y te dicen si no te lo tomas te lo echamos en la cara. ¿Y usted qué le dice? No, pues bueno, yo solo vine aquí a comer pan de Pascua nada más. Vine a comer la lechona, vine a comer. ¿Qué se prepara acá en diciembre? Hallaca. Y porque comemos esas cosas y no nos embriagamos, el mundo nos aborrece. Pero a Dios sea la gloria. Otros dicen, estás loco. Dígale, cuando le digan estás loco, diga, bueno, mi manicomio está en el cielo. A su nombre sea la gloria. ¿Cuántos dan gloria a Dios? A su nombre sea la gloria. ¿Quieren dar gracias a Dios por lo que son hoy? Colóquese en pie y demos gracias por lo que somos. Gracias, Jesús. Se paga un precio fuerte, Padre, de obediencia, como oraba nuestra hermana hoy. Un precio de obediencia fuerte frente a tanta tentación, Dios. Frente a tanta prueba, amenaza, presión, circunstancias tremendas, exógenas. Pero aquí
levantamos, Señor. Quiero que ores conmigo. Vamos, levanta tu voz. Ora por ti. Ora por tus generaciones. Ora por tus hijos. Gloria a Dios. Ora por tu nación. Ora por el porvenir. Gloria a Dios para siempre. Ora para que nunca falte la fe. Para cuando la fe sea probada, esta no falte. A su nombre sea la gloria. Que te mantengas firme en Cristo. Que tu fe no solamente sea una fe de domingo al acudir a una iglesia, sino que tu fe sea constante y permanezca. Aleluya. Vivifícanos, Señor. Vivifícanos, Señor. Vivifícanos, Señor. Haznos estar en pie, Señor, Rey de gloria, a defender nuestra fe, Señor. Aleluya.